Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Soy Augusto Grilly Fox y durante esta hora, junto a mi compañera Luz Faur, vamos a estar trabajando los distintos temas coyunturales que nos ha dejado la política internacional esta semana. Exactamente, muy buenos días, un placer reencontrarnos. Y como decías vos, Augusto, vamos a tratar de analizar los temas por ahí más impactantes a lo largo de la semana. Uno tiene que ver con el tema del golpe de Estado en Sudán, qué novedades hay, qué es lo que está pasando. ¿Podría haber elecciones para julio de 2022 o no? Bueno, esto lo vamos a estar, julio de 2023, lo vamos a estar analizando en una entrevista en profundidad. También vamos a estar tratando las elecciones que se van a celebrar mañana en Nicaragua. Exactamente, en un contexto bastante especial, bastante particular, donde están todos los ojos puestos sobre la figura de Daniel Ortega y de Murillo, su mujer, en relación a la falta de garantías, a la persecución a opositores, a este contexto que debilita la democracia a nivel regional y que esperamos ver qué pasa en Nicaragua. Exactamente. Y también, por supuesto, vamos a estar analizando esta cumbre, la cumbre más importante, podríamos llegar a decir, en cuanto a que se reunieron diferentes líderes y jefes de Estado el fin de semana, el G20. Vamos a analizarlo en profundidad y también la otra cumbre muy importante a nivel mundial, que es la COP26. Exactamente, que se dio en Glasgow, Escocia. La vamos a trabajar también en ese espacio, en ese momento que tenemos para vos en materia de medio ambiente. Pero ahora te anticipamos todo esto con este pequeño video. Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queremos trabajar en profundidad lo que ha pasado en Sudán, este golpe de Estado, esta inestabilidad política que ha tenido una constancia en los últimos tiempos y la gota que ha rebalsado el vaso ha sido este golpe de Estado. Exactamente, y no lo vamos a analizar solos, sino que ya tenemos en comunicación vía Skype a Ricardo Benítez, quien es coordinador general de investigaciones del Centro de Estudios en Política Internacional de la UBA, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en Sudán, por qué ocurrió esta nueva crisis, un poco del contexto. Muy buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luz, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igual. Gracias por participar en el espacio. Igualmente, Ricardo. Bueno, si te parece, consultarte qué es lo que ha pasado en Sudán, por qué se ha dado este nuevo golpe de Estado. Digo nuevo porque podemos decir que en la historia reciente, desde la independencia de Sudán, ha sido una secuencia, podríamos llegar a decir, de golpes de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en Sudán? Bien, así como lo indicas muy bien, en la historia de Sudán la inestabilidad política es una recurrencia, ha habido varios golpes de Estado y ha habido también varios procesos de transición. En este contexto en particular nos encontramos con que una serie de cuestiones, tanto como la crisis institucional del gobierno de Omar al-Bashir, que duró casi 30 años, sumado a una fuerte crisis económica y posteriormente con los problemas de resolución de conflictos internos, llevaron a la sociedad civil a poder activar. Esta activación de la sociedad civil devino en una presión a la élite militar a la cual pertenecía al-Bashir y que de alguna manera es uno de los actores políticos más importantes del país, y dicha presión eventualmente llevó a la élite militar a poder definir si se unían al golpe o en este caso deponían al-Bashir. Al momento de deponerlo, se comienza un nuevo proceso de transición donde el debate es una transición mixta entre civiles y militares o un proceso liderado por militares. Ese debate ha concluido en este momento de alguna manera en el avance de la facción militar sobre el proceso de transición, con la deposición de todos los elementos civiles y de alguna manera lo que se entiende la toma del poder de los militares de todo el proceso actual. Bien, Ricardo, en relación a los motivos, a las causas por las que se desató este último golpe de Estado, se hablan de que ha existido desabastecimiento, una inflación muy importante en Sudán, además de otras acciones. ¿Vos entendés que son estos los principales motivos por los que se ha dado este golpe de Estado?
Creo que podemos definir los motivos en dos niveles. Los motivos estructurales quizás serían estas cuestiones de largo plazo, que van mucho más allá del contexto específico, y desde luego algunos disparadores que eventualmente llevan a la activación, como digo, de la sociedad civil. El problema económico en Sudán no es nuevo, es recurrente. Convengamos, desde la independencia de Sudán, la crisis económica ha estado devenida por un contexto de enfrentamiento constante, principalmente con el sur y con varios frentes abiertos, como fue Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, y eventualmente creo que los problemas económicos, se sumaron a la crisis de legitimidad del régimen. Una cuestión estructural y de fondo que podríamos identificar como un problema en Sudán es la configuración del poder político. La centralización del poder en Sudán generalmente se da a través del Estado y eventualmente en un grupo político en particular. A lo largo de la historia, el sector militar, en el cual pertenecía al-Bashir y actualmente el general al-Burhan, son los que lideran ese proceso político. Y de alguna manera la sociedad civil se mantiene activa, entendiendo de que es un contexto propicio para poder generar un cambio sustancial en la forma de gobernabilidad en el país. Las probabilidades de que lo logren con el golpe de Estado, desde luego, disminuyen. Claro. Bueno, justamente eso es lo que te iba a preguntar, Ricardo, porque hemos visto a lo largo de estos últimos días, desde el 25 de octubre que ocurrió el golpe de Estado, que la sociedad civil ha salido a manifestarse. De hecho, el 30 fue la Marcha del Millón, como la han denominado, y se habla de que hay posibilidades de hasta inclusive una guerra civil, por una cuestión de que la gente está muy enojada por este golpe de Estado, básicamente liderado por el teniente general Burhan. ¿Crees que puede darse este escenario de una nueva guerra civil en Sudán? El problema de que es una guerra civil entre el sector militar y la sociedad civil en particular de Sudán, yo lo veo poco probable. Si bien había grupos armados irregulares que estaban negociando con el gobierno de transición, el gobierno liderado por Burhan, Hemdeti Damigulo y Abdallah Hamdok, en este momento se encontraría en stand-by, dado que ese gobierno de transición no se encuentra con un problema. Esto podría generar que algunos sectores irregulares, grupos armados irregulares, como los que están en Kordofán, en Nilo Azul o en Darfur, puedan volver a tomar las armas o eventualmente desestimar un proceso de negociación. Ahora bien, la sociedad civil requeriría tener una mayor cohesión política y eventualmente tratar de generar una estrategia armada para poder deponer a los militares. Algo que usualmente es muy difícil cuando tenés una masa movilizada a nivel social. Sin embargo, lo que sí puedo ver es o por lo menos considero, que en la medida que la sociedad civil se mantenga activa y los militares mantengan una estrategia de represión, la potencialidad de que haya un enfrentamiento, es decir, un aumento de la violencia, es bastante alto. Y que algún grupo en particular, que se pueda activar desde la sociedad civil o de algún otro grupo que ya exista, puede intentar aprovechar la situación y generar un contexto de mayor enfrentamiento a nivel territorial general. Bien, Ricardo, ¿cuál es la posición de la comunidad internacional? ¿Cómo ha impactado esto también en la comunidad africana y en la comunidad europea? Bien, la comunidad internacional siempre ha tenido una injerencia en Sudán. Sudán es un estado, era el estado más grande del continente africano hasta 2011 y eventualmente tiene una importancia geoestratégica central, que es que en la frontera de Sudán y Sudán del Sur se encuentran las más importantes reservas de petróleo a nivel interno. Sin embargo, las condiciones de estabilidad y de infraestructura generalmente limitan ese proceso. Hay muchos actores del Consejo de Seguridad, principalmente China y Rusia, que tienen intereses en Sudán. No solamente ellos dos, Estados Unidos también los presenta, que generalmente se encuentran vinculados a problemas securitarios, cuestiones o cuestiones energéticas. Ahora bien, la comunidad internacional a lo largo de la historia ha condenado la inestabilidad en Sudán, pero al mismo tiempo ha buscado la estabilidad. Y esa estabilidad de alguna manera estuvo devenida por esta recurrencia de golpes de Estado, gobiernos militares o gobiernos autoritarios que han existido. Ha sido dual la posición. Aún así, en el contexto actual se encuentran de alguna manera compelidos a rechazar el proceso de golpe militar y eventualmente a llamar rápidamente un proceso de transición. Pero esto vuelvo al punto del principio. Si los militares lideran un proceso de transición, la constitución que pueda devenir después puede de alguna manera no generar el cambio importante en la gobernabilidad de Sudán que realmente la sociedad civil pretende, y que quizás en ese sentido esté más acorde con lo que la comunidad internacional pretende. Vuelvo y cierro con
la Unión Africana. La Unión Africana quizás es el organismo más, creo con mayor influencia en los términos regionales, y tiene una política muy fuerte de condena de los golpes de Estado. Sin embargo, la condena se traduce también en una presión por una vuelta al sistema democrático, por lo menos un gobierno donde el poder militar se quede subordinado a la sociedad civil, pero de alguna manera esto quizás no genere el cambio sustancial en la representatividad que se requiere en estos estados. Ejemplo, lo que ha sucedido en Mali. Hemos tenido ya una serie de estados, la Unión Africana se ha puesto en el proceso, pero el problema de la politización del sector militar continúa. Lo mismo en el caso de Chad, o incluso podemos hablar, si entendemos que el proceso en Egipto de alguna manera vino de un golpe militar y la consolidación del poder militar en el poder. Exacto. Bueno, y justamente ya que mencionás Chad, Mali, Guinea, los golpes de Estado que se han dado a lo largo de este 2021, un golpe blando también, como ha sido denominado lo de Túnez, ¿cómo han impactado estos diferentes procesos en Sudán que terminaron decantando en este golpe de Estado? Bien, usualmente cuando se habla de la revolución en Sudán, la revolución de 2019, se trata de enmarcar como una especie de segunda ola de las algunos críticamente denominadas primaveras árabes, es porque después de estas revoluciones eventualmente el contexto no mejoró en lo absoluto. Sin embargo, el problema de la inestabilidad en Sudán representa un gran indicador de inestabilidad a nivel regional. Si uno se pone a analizar cuáles son los estados cercanos que tienen un régimen político estable, y con estable quiero decir que se puede consolidar en el poder, no que sea democrático ni nada por el estilo, encontramos que solamente podemos contar con Egipto al norte. Etiopía era un recurso importante, pero con la guerra de Tigray actual, o sea, se contaría de alguna manera limitado con un problema interno particular. Kenia, mucho más al sur. República Centroafricana prácticamente no tiene estado. Después nos encontramos con Congo y eventualmente lo más cercano es Nigeria. Libia se encuentra en guerra, Chad con golpe de Estado, Burkina Faso con problemas secundarios importantes y Mali también. O sea, prácticamente toda la región, con la caída de Sudán, se encontraría en un vacío de poder. Y eso representa un problema de inestabilidad regional y prácticamente internacional. Hablamos de casi toda la región del Sahel con una crisis de gobernabilidad importante. Bien. Ricardo, perdón, me meto particularmente en el tema Etiopía, al que hacías referencia recién. Es muy compleja la situación que se está viviendo en materia política, en materia social. ¿Cuál es la proyección que le ves? Y también, ¿se está atacando esta situación a nivel internacional? Bien, lo de Etiopía creo que generó un doble golpe de efecto. Primero, la llegada de Abiy Ahmed representa Perdón, voy a retomar por otro lado. En Etiopía tenemos dos grandes situaciones políticas. Tenemos una administración o un sistema político que está organizado por lo que se llama el federalismo étnico. Hay muchos grupos étnicos y eventualmente la administración política se divide por estos grupos. Por el otro lado, tenemos una gran concentración del poder político en un solo partido o en pocos partidos políticos. Esto genera que con la llegada de Abiy Ahmed se presenta una reorganización de todo este sistema. Y los grupos de Tigray, que de alguna manera habían estado en el avance de este proceso de facialización étnica y al mismo tiempo concentración del poder, encontraron una merma o quizás una amenaza a su sistema de autonomías. Sin embargo, todo este proceso que Abiy Ahmed estaba realizando, la paz con Eritrea y eventualmente esta reorganización interna, le permitió galardonar el Premio Nobel de la Paz. Posteriormente, el proceso interno lleva a que los tigreños se rebelen y eventualmente la política del Estado fue tratar de consolidar el orden rápidamente con la presencia militar, lo cual devino en una escalada de la violencia que hoy en día se encuentra en una azonada de guerra civil, lo cual complica mucho a la comunidad internacional por tres motivos. Uno, lo que hablamos del contexto regional, es muy difícil cometer un error en Etiopía porque sería prácticamente desestabilizar toda la región. Dos, sería, si el gobierno sería de alguna manera el principal responsable o tratarían de atacar el gobierno de Abiy Ahmed, al mismo tiempo, bueno, estarían atacando una figura que la comunidad internacional fue galardonada con un premio importante, y esto genera cierta incoherencia, por lo menos del lado de Occidente. Y en tercer lugar, el otro problema que deviene de esto es que
que Etiopía es uno de los principales estados de influencia diplomática a nivel continental. En Addis Abeba se encuentra la Unión Africana, es uno de los estados que tiene una referencia en lo que es la consolidación, digamos, diplomática a nivel continental, y una crisis en ese estado también podría devenir en una crisis importante en lo que es la Unión Africana y de alguna manera los procesos de gobernabilidad a nivel continental. Por lo tanto, Etiopía es un asunto mucho más delicado que cualquiera de los otros que hemos mencionado. Claro, exactamente. Y seguramente lo vamos a estar analizando en mayor profundidad. Ahora las últimas novedades también tienen que ver con un informe que ha elaborado la alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en donde da cuenta de una situación humanitaria muy grave, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes contra la humanidad. Así que seguramente esto está afectando, por lo menos ya Abiy Ahmed ya salió a negar lo que declara este informe de Bachelet. Sí, exactamente. El informe es interesante, de hecho se puede buscar en la vía web, son unas 40 hojas, pero lo que denota, y creo que remarcaría con esto, es que ha mencionado que todas las partes en el conflicto de alguna manera tendrían cierta responsabilidad en el deterioro de la situación humanitaria o de la seguridad humanitaria en Etiopía, principalmente en las regiones de Tigray y Amhara. Sin embargo, todas las partes en conflicto, hablamos del gobierno central, las milicias de Tigray y también el gobierno de Eritrea, que se encuentra operando en el área, deniegan estos actos, lo cual también es lógico. O sea, generalmente los gobiernos tratan de negar esto y en tal caso suelen derivar los actos a milicias irregulares de las que puedan tener poco control. Ahora bien, en una situación de conflicto y dada lo taxativo que es el derecho internacional humanitario en estos asuntos, una violación del derecho humano prácticamente es de alguna manera es altamente probable por el hecho de que tenemos un trastorno importante de la seguridad de las personas en un contexto de conflicto. Se ha hablado, quizás lo más importante ha sido, me gustaría remarcar 2 o 3 elementos. ¿Sí? Primero, una gran cantidad de campos de refugiados en Tigray, desde el 98 hasta alrededor de fines del 2010, hubo una guerra importante entre Etiopía y Eritrea. La frontera es la frontera de Tigray, entonces había muchos eritreos en campos de refugiados en Tigray. Su situación humanitaria se complica dado que hay un conflicto, algo similar a lo que podíamos hablar del caso de Siria, ¿sí? No estaban en una situación de conflicto, esto se complica. Lo otro ha sido la presencia de fuerzas paramilitares en el lugar. Hablamos de las fuerzas especiales de Amhara y también las milicias de Tigray. Pero una característica particular que hay en Etiopía es de que la autonomía de este federalismo étnico ha permitido que algunas regiones también tengan como sus propias fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no es que se han conformado ad hoc en esta situación de conflicto, sino que son organismos que se vuelven a reactivar. Lo otro tiene que ver con el problema de Sudán del Sur. Durante muchos años, principalmente de 2011 en adelante, Sudán del Sur ha sido un territorio de conflicto y las vinculaciones con Etiopía y principalmente con la región de Tigray también se han vinculado. Los refugiados van y vienen todo el tiempo y esta situación en Tigray complica más el escenario de refugiados de Sudán del Sur y eventualmente genera una crisis de refugiados a nivel regional que se magnifica. ¿Sí? Entonces es importante que se tome en consideración esto. Lo último, y una crítica que se le hace al informe de Naciones Unidas, es de que Naciones Unidas por operar tiene que operar a nivel estatal, y generalmente al operar a nivel estatal lo hizo con la institucionalidad y con la venia de Addis Abeba, y esto de alguna manera, por lo menos para las fuerzas de Tigray, dicen que puede ser de alguna manera un informe viciado, pero que se encuentra dentro del marco de cómo opera internacionalmente. Así que esto es lo que remarcaría. Claro, excelente, clarísimo, Ricardo. Ha sido un verdadero placer poder charlar con vos y seguramente te vamos a molestar a corto plazo para seguir analizando estos temas y todo lo que está pasando en la región de África. No, en lo absoluto, no es molestia, para cuando gusten y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hablábamos con Ricardo Benítez, coordinador general de investigaciones del Centro de Estudios en Política Internacional de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires,
para analizar un poco el contexto de la situación en Sudán, por qué se dio el golpe de Estado, qué es lo que puede llegar a venir y un poco también en la guerra de Etiopía. Interesantísimo, la verdad que una claridad muy interesante en el sentido de que lo analizó con una lógica holística, podríamos decir, y nos permitió poder ver cuál es el rol de Sudán en África y también cuál es la perspectiva internacional de los organismos, de los otros actores, justamente sobre este conflicto. Exactamente, así que ha sido un verdadero placer. Pero nosotros tenemos que cambiar de tema y vamos a viajar a Nicaragua. Nos vamos a Nicaragua puntualmente para analizar lo que se va a estar desarrollando mañana, domingo, 7 de noviembre, justamente en el marco de las elecciones generales. Exactamente, las condiciones en Managua son muy criticadas a nivel internacional, desde los organismos, desde los sectores opositores. Se lleva adelante un proceso electoral, el cual se da con varios actores opositores detenidos y sin el apoyo de ningún organismo internacional, salvo algunos actores particulares. Exactamente, son 7 los candidatos o los precandidatos opositores que han sido detenidos. Nosotros lo veníamos charlando aquí en Enlace Internacional, pero bueno, ha habido también informes de diferentes observatorios y de inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde son más de 150 los opositores detenidos en el marco de estas elecciones. El informe puntualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el contexto en el que se van a desarrollar estas elecciones no son en un contexto de libre, o sea, que no se van a hacer libres, justas, sino que ha sido catalogado por el mismo Josep Borrell como una fake, es decir, algo falso, porque lo que estaría buscando Daniel Ortega, que es el actual presidente, es perpetuarse en el poder de manera indefinida. Recordemos que Daniel Ortega está desde el año 2007 a cargo de justamente la presidencia de Nicaragua y Rosario Murillo desde hace 2 años, con la particularidad de que ha sido nombrada copresidenta. Exactamente, hay que analizar qué es lo que deja este proceso en el sentido de cómo repercuta en relación a los distintos actores internacionales. Creo también que va a ser delicada la situación en relación a que veo poco probable una sustentabilidad en relación a un potencial próximo gobierno de Daniel Ortega. Ahí hay que ver también a nivel regional los distintos actores cómo intervienen, si puede potenciarse un diálogo. La realidad es que de hecho la Argentina ha tenido complicaciones para poder dialogar y para poder potenciar herramientas también con el propio gobierno de Daniel Ortega. Exacto, por lo pronto lo que se avisora es un panorama bastante complejo, en donde aparentemente se aislaría cada vez más Nicaragua. Esto desde el punto de vista también de cómo ha reaccionado la comunidad internacional. Estados Unidos ha elaborado una serie de sanciones, de hecho acaba de aprobar esta semana en el Senado una nueva normativa para sancionar económicamente a este país, y encima le están pidiendo a Joe Biden que revea la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, algo que podría afectar muy fuerte la economía de Nicaragua y potenciar una crisis que hasta se está hablando de que podría ser una crisis migratoria. Ahora lo que sí también hay que remarcar que es un poco increíble que Estados Unidos sigue utilizando los mismos sistemas intervencionistas con los que se ha manejado históricamente y con los cuales tampoco ha conseguido grandes resultados. Llámense la situación de Cuba, de Venezuela, de Irán, las sanciones aplicadas a Turquía también. Exacto, no solucionan nada, eso es una realidad, se ha demostrado a lo largo de los años que sanciones económicas no llevan a buen puerto, pero bueno, sí es claro que la situación en Nicaragua es realmente muy preocupante en este contexto de lo que se ha señalado de la vulneración de derechos humanos y el tratar de perpetuarse de Daniel Ortega en el poder por un 4º mandato consecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como este domingo decíamos son las elecciones, Daniel Ortega se presenta junto a otros 5 partidos políticos de derecha aliados a Daniel Ortega, entonces no se avisora que haya resultados diferentes de lo que ya se viene dando en este escenario, ¿no? Tal cual. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una entrevista en profundidad para analizar todo lo que dejó el G20. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela.
Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos anticipado, queremos trabajar en profundidad de lo que ha dejado el G20 en Roma. Para esto estamos con una amiga de la casa, con Ana Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, politóloga, justamente para que nos comente y podamos desmenuzar lo que ha dejado este encuentro de referentes internacionales. Buen día, Ana Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Augusto, Luz. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, como introducíamos el tema, ¿qué es lo principal que te ha dejado este encuentro del G20? ¿Qué impacto, qué sensación te ha dado? Bueno, mira, me parece que es una buena noticia que se hayan podido reunir, ¿no? Ya finalmente durante la pandemia habíamos retrasado muchos acuerdos, aunque había sido algunos encuentros por la vía online, pues tenemos ya este regreso al multilateralismo de Estados Unidos de manera formal a través del G20 y hoy de Glasgow. Y bueno, aunque Guterres, ¿no?, el secretario de las Naciones Unidas, ha dicho que no lo dejan al 100% con sus expectativas, bueno, pues se pudo poner sobre la mesa el previo de lo que acordarían ya con los otros países en Glasgow. Recordemos que el G20, incluso es una de las cosas que se esperaba discutir y que no se llevó a cabo, pues es un organismo que no tiene tanta formalidad, no tiene una sede definida, etcétera. Entonces, pues depende de las manifestaciones y de la intención de los países que lo conforman y que, bueno, finalmente pues representan la mayor parte del ingreso y del PIB del mundo. Por lo tanto, también han sido muy criticados, ¿no?, por decir que el futuro de muchos países depende solamente de 20. Sin embargo, entre los puntos que yo destacaría, pues son los esfuerzos por continuar con el Acuerdo de París, limitando el alza a la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados y continuar así con los esfuerzos de estos países para limitarla a 1.5 grados centígrados. Recordemos que ya se habían comprometido a disminuir las emisiones de carbono y no solamente no cumplieron los países del G20 con esto, sino que las aumentaron, ¿no? Pasó todo lo contrario. Y creo que otro de los grandes puntos, bueno, es el rubro obviamente de las vacunas, que hay grandes esfuerzos por lograr colaborar y hacer una repartición más equitativa para los países subdesarrollados, y sin duda creo que la joya de la corona fue lograr negociar el tema fiscal, es decir, ya sentar las bases de cuál iba a ser el porcentaje de impuestos, 15%, a presentar como pago por la creación y de ganancias y utilidades en otros países. Entonces esto creo que es muy bueno, había la voluntad de hacerlo, pero se había de alguna manera dificultado cuál iba a ser el porcentaje de impuestos que se le iba a cobrar a estas grandes empresas transnacionales y pues queda sentado en esta cumbre. ¿Y qué opinas sobre que en el informe final, digamos, de esta cumbre del G20 se incluyera este reclamo, principalmente liderado por Argentina, de revisar, o sea, de recomendar revisar al Fondo Monetario Internacional su política de sobrecargos? Sí, me parece que este tema era muy importante, de hecho lo trae Argentina en todos los foros multilaterales, fue un punto muy importante en la reunión de la CELAC también. Y bueno, definitivamente hay muchos países que están endeudados hoy y que buscan hacer este refinanciamiento, ¿no? A mí me parece un punto importante, pero que también parte de la voluntad, porque queda ahí este esfuerzo y ahora veamos lo que opina el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, que se ve implicado en estos procesos económicos que no son así de simples como dejarlos nada más asentados en un documento. De hecho, los países del G20 también se comprometieron a abonar a los países más vulnerables $100 millones, otra cifra que tampoco había negociado y que ya quedó por fin esclarecida, del monto global de esos 650,000 millones que ya había de derechos especiales de giro, justamente emitidos por el Fondo Monetario Internacional para afrontar los efectos de la pandemia. Bien, Vanessa, en relación también a los distintos temas que se dieron, se habló por un momento de los derechos de emisión de giro y sobre alrededor de $100.000 millones que podrían ser reutilizados con distintos objetos. Uno de ellos podría ser crear un fondo
justamente para aquellos países que tengan mayor necesidad o el medio ambiente. ¿Ves algo de posible en la reutilización de esos derechos de emisión de giro? Sí, bueno, el tema de los derechos de emisión de giro ha causado mucha polémica y mucha controversia porque se acusa de que esto no es solamente para ayudar a los países en desarrollo, sino es una pantomima para que a través de la serie de medidas climáticas, de tecnología que se exige para la producción y venta de insumos que se necesitan en los países desarrollados y también para poder cumplir con las medidas climáticas, pues todas estas ayudas regresan a los países que tienen economías dependientes y circulares. Exactamente. Después te consulto, como bien mencionabas hace un ratito, una de las cuestiones tenía que ver con la pandemia, de tratar de garantizar una vacunación para este año. Se habla de un 40% para fines de este año y tenerla a la población del 70% para 2022. Pero, ¿qué pasó con este reclamo que puntualmente iba a llevar Marcelo Ebrard sobre el reconocimiento de las vacunas Sputnik V o de las vacunas chinas? Pues vemos que todavía continúa una especie de guerra fría sanitaria en el mundo, donde se ha estigmatizado muchísimo a estas vacunas. Marcelo Ebrard ha tomado la batuta en todos los foros internacionales de pedir la solución para una mejor logística y entrega equitativa a otros países, pero que nadie se ha manifestado en contra. Sin embargo, no vemos todavía algún acuerdo o algún proceso que realmente impacte para esta distribución. Las cifras de vacunación en el continente, bueno, más bien en la región latinoamericana, pues van muy por debajo de lo esperado. Solo 2 países están por arriba del 70-80%, y vamos a ver que continuarán estos esfuerzos, pero que va a ser muy complicado cumplir con ese proceso de vacunación, sobre todo en vistas de que ahora estamos ya pensando en una tercera dosis y que tenemos en países justamente como México una gran parte de la población que no ha logrado alcanzar ni siquiera la primera. Bien. Vanessa, en relación a los desafíos que ha dejado planteada este G20, ¿cuáles entendés que son los principales y qué tan cumplibles los ves? Sí, bueno, me parece que lo primero es algo que ya comentaba yo, es formalizar aún más los procesos de toma de decisiones del G20 y hacer mucho más formales estos encuentros en función de tener una sede, ¿no? Y una estructura más definida que le dé formalidad, porque cuando se hacen estos acuerdos, a la hora de tratar de recaudar los fondos, de repartirlos y de ya realmente ver el impacto en los países desarrollados, pues vemos que se dirime y que quedan en una gran cantidad de buenas intenciones. Me parece que ese es un gran tema a tratar. Lo primero es la formalidad y la estructura del G20. El segundo, bueno, pues es una participación de todos los países que vaya más allá de ideologías. Vimos que faltaron ahí varios mandatarios de países importantes y que finalmente pues establecen sus propias normas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Rusia, cuando se hablaba de la meta del 2050 para la reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Para la huella cero, digamos, y que ellos dijeron que ellos tienen sus propios tiempos, que no les van a exigir, y de esta manera, ¿no? Es un ejemplo de ver cómo el G20 se ve de alguna manera vulnerable ante la toma de decisión individual de muchos líderes de estos países que tienen, pues, concentrada en el fortalecimiento y la hegemonía que puedan establecer más allá de los mecanismos multilaterales. Te consulto porque muchos analistas planteaban que Joe Biden iba a tratar con esta cumbre de reposicionarse o volver a tener, digamos, una buena imagen positiva en cuanto a lo que es la comunidad internacional después de lo que pasó con Afganistán puntualmente. ¿Crees que logró este objetivo de mostrar a Estados Unidos fuerte de nuevo, reivindicando y volviendo a estar apuntando hacia el multilateralismo? Mira, la idea del multilateralismo me parece que la ha reivindicado, ha actuado en consonancia y no queda duda de que Biden es una de las banderas que va a tratar de seguir utilizando para desmarcarse de Trump, su participación en el G20 y hoy en
Glasgow y en otros foros internacionales han sido muy importantes en ese tema y el uso de la diplomacia. Sin embargo, esta muestra de un Estados Unidos fuerte, creo que está todavía en tela de juicio. Biden tiene muchos problemas internos, uno de ellos la migración, que por lo tanto tampoco le ha permitido cambiar su política en la praxis hacia México y hacia América Latina, solamente en el discurso. Y por otro lado, bueno, pues el gran enemigo que hoy es Rusia, y que esa es una de las cosas que está permeando en las relaciones internacionales hoy en la geopolítica, que se ve que la Unión Europea ya no va en el mismo tenor que va a Estados Unidos, porque tienen enemigos diferentes. Los intereses de la Unión Europea están más bien en el equilibrio de poderes con Rusia y el de Estados Unidos con China. Entonces, esto hace que la posición de liderazgo a nivel internacional de Estados Unidos pues no vuelva a ser la que tenía en años pasados, y de un país fuerte, ¿no?, que lideraba por mucho, que podía presionar e influir en las decisiones de otras potencias, sobre todo en las europeas, y que le falta todavía mucho acompañamiento y alianzas al presidente Joe Biden, no solamente en el escenario internacional, sino al interior de su país. Bien, Vanessa, teniendo en cuenta justamente los procesos que han llevado a Estados Unidos a esta situación, de hecho, tener en cuenta también lo que golpeó las relaciones internacionales de Estados Unidos, lo que fue el acuerdo AUKUS y las diferentes situaciones, ¿vos creés que podría llegar a existir alguna suerte de giro en relación a que en los años venideros algún país de los que hoy se consideran no tan amigos de Estados Unidos como China y Rusia sea la sede para poder generar esta estructura de G20? No creo que haya un acuerdo ahorita en el corto plazo para que la estructura del G20 pudiera descansar en algún país. Creo que vamos a ver todavía un par de reuniones más aleatorias y que no cuenten todavía con una formalidad como la tiene un organismo internacional como es las Naciones Unidas, incluso con la COP20, ¿no?, que está mucho más organizado institucionalmente y con acuerdos en los países. Entonces, el G20 creo que su pecado de nacimiento, ¿no?, que también es su fortaleza, es la diversidad de países que están ahí y de intereses. El poder reunir a países con economías fuertes hace que puedan tener decisiones que impacten en el mundo, pero también que tengan una visión, una ideología y una política unilateral que no goza de la cooperación internacional para temas importantes. Entonces esto mismo los separa, ¿no? En pro de la voluntad, quizá una reunión en alguno de estos países puede ser, ¿no?, que sean sede, sería importante para integrarlos y para forzar la participación que no se pudo lograr en esta. Sin embargo, ya como una sede o algo estructural más importante, creo que todavía falta mucho por esta diversidad de intereses que estamos viendo a la hora de tomar los acuerdos. Sí hay la voluntad, pero cuando ya se ven las cifras y los montos que se tienen que poner, pues ahí es donde las diferencias siguen imperando. Bueno, planteando lo que decía recién Augusto con respecto al tema de AUKUS, había mucha expectativa de qué es lo que iba a pasar en este G20 porque se esperaba, y de hecho se dio una reunión entre Joe Biden y Emmanuel Macron por justamente las tensiones que suscitó este acuerdo con Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Francia puntualmente, que se mostró muy afectado por que, bueno, obviamente se vio directamente implicado en el contrato que había celebrado con Australia por los submarinos de base convencional. ¿Crees que ya quedó resuelto esta tensión con la reunión entre Joe Biden y Macron? ¿Crees que se vienen otras consecuencias de este acuerdo AUKUS? Sí, bueno, una de las grandes expectativas, ¿no? Ese encuentro en el que el presidente Macron pues ya había declarado que buscaba por la vía diplomática tratar el tema. Me parece que los problemas que tiene hoy el presidente Macron al interior y Biden también, pues los hace que no desgasten sus energías en este tema. Sí vemos que no es el mismo trato que tuvo el presidente Macron hacia Estados Unidos que el que tiene hoy con Australia, y eso tiene que ver con la asimetría en la importancia de la relación, ¿no? Que todavía en Australia sigue ahí en stand-by, sigue siendo ríspida y tensa, y con Estados Unidos no, porque finalmente tienen muchas cosas importantes que acordar, muchas reuniones a futuro con temas que
son de gran impacto en el escenario internacional y un aliado tan importante como Estados Unidos en el mundo occidental, hoy con la inestabilidad que tiene el gobierno del presidente Macron, no se debería de ver empañado en el tema estratégico por el acuerdo AUKUS. Manifestó de todas las formas, evidentemente, su inconformidad por el abandono y por lo que en cierta forma se vio como una especie de traición o de diplomacia secreta, ¿no? Usando este término de la Guerra Fría, en el que, pues, hay una afectación directamente a Francia importante y que seguramente seguirá llevando, ya no por la vía diplomática como un desacuerdo, sino encontrar también algunos acuerdos que no vulneren, ¿no? O que puedan proteger este tipo de situaciones para que no se repitan a futuro. Claro. Ya que estamos hablando de Francia y también un poco de Reino Unido, también había generado mucha expectativa el encuentro que iba a generarse entre Macron y Boris Johnson en el marco de estas tensiones que se están dando post-Brexit. ¿Crees que se está resolviendo esta temática en base a que Francia al final decidió no aplicar las sanciones? ¿Crees que podemos ver un conflicto en puerta cada vez mayor? Bueno, es que el tema Brexit todavía es un tema no resuelto. Creo que todavía no hay ni siquiera una conciencia clara de el impacto que va a tener a futuro. Evidentemente no se puede aislar un país tan importante como es el Reino Unido del escenario internacional y de la geopolítica europea, y pues no pueden seguir con una política abierta que de alguna manera excluya, ¿no? O aísle a Gran Bretaña, pero tampoco creo que vaya a haber una gran apertura para que el Brexit se olvide tan fácilmente y que pueda ser un ejemplo para los otros países como Polonia, ¿no? Que hoy discute su salida y que definitivamente pues va teniendo un gran impacto en el debilitamiento de la Unión Europea. Entonces no van a ser tan fáciles las cosas para el Reino Unido después de esta salida, pero tampoco vamos a ver una política tan agresiva de aislamiento por lo que representa económica e incluso culturalmente, ¿no? En el imaginario colectivo europeo. Vanessa, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir en diálogo con vos seguramente. Vienen procesos interesantísimos como lo que son las elecciones de Chile el 21 de noviembre, así que vamos a estar en contacto para poder profundizarlo. Claro que sí, con muchísimo gusto, Augusto. Muchísimas gracias. Con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, justamente tratando de desmenuzar lo que nos ha dejado el G20 y los distintos compromisos establecidos, lo que nos ha brindado básicamente, exactamente, ¿no? Un análisis pormenorizado, podemos llegar a decir, minucioso de lo que nos ha dejado esta cumbre tan importante a nivel mundial, en donde los diferentes líderes y jefes de Estado se reunieron allí en Roma durante el fin de semana y que esto antecedió a la cumbre de Glasgow. Con una claridad absoluta. Como siempre, exactamente, como siempre. Por eso es un placer y por eso seguimos convocando a Ana Vanessa Cárdenas. Pero nosotros tenemos que irnos a un breve corte. No te pierdas el próximo bloque porque vamos a estar analizando un poco también lo de la cumbre de Glasgow y, por supuesto, el segmento cultural. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a meternos en profundidad sobre la cumbre climática en Glasgow, ¿no, Augusto? Exactamente, y para esto estamos en contacto con un amigo de la casa, con Juan Cruz Campaña. Él es politólogo, investigador, docente, además de presidente de la Fundación Cumplir. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Luz y Augusto y la audiencia. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por este contacto. Y bueno, básicamente preguntarte en líneas generales qué ha representado, qué ha dejado este encuentro en Glasgow. Bueno, mira, en primer lugar me gustaría decir que esta conferencia es el evento más importante de asuntos climáticos y por lo tanto uno de los temas más importantes del mundo en la actualidad. Es una reunión de los casi 200 países que forman parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático,
a partir del año 92 y que se vienen reuniendo para discutir cómo frenar el calentamiento global. La meta, que es la del Club de París del año 2015, es que no supere el calentamiento el 1,5 grados por encima de la época preindustrial. ¿Qué sucede? Hoy estamos en 1,1, 1,2 por sobre el nivel de la era preindustrial. ¿Qué sucede? Que todas las proyecciones dicen que vamos mal. Entonces, ir mal significa que los desastres meteorológicos y climáticos que hoy estamos viviendo se van a multiplicar en intensidad y en frecuencia, lo cual es una catástrofe. Esta reunión es ponerse a discutir todos los países y también las instituciones privadas sobre cómo hacer para frenar ese calentamiento climático. En ese marco se han dado algunos acuerdos muy importantes, como el de frenar la forestación y como el de reducir en un 30% las emisiones de gas metano para el año 2030. Estos son los dos acuerdos más importantes que tenemos hasta el momento. Recordemos que la cumbre comenzó el 31 de octubre y va hasta el 12 de noviembre, es decir que todavía pueden acontecer más eventos, pero ya estos dos ya se han firmado, estos dos acuerdos ya están como una novedad de esta cumbre en particular, ¿sí? Si quieren les comento básicamente de qué va cada uno. En cuanto al del freno a la forestación, es un acuerdo entre 100 países, dentro de los cuales están los 3 países que tienen el 85% de los bosques del mundo, que es Brasil. Recordemos que Brasil venía teniendo una posición bastante contraria al cuidado del medio ambiente, sobre todo por la tala ilegal del Amazonas. Que esté dentro de este acuerdo, por lo menos en lo formal y en lo simbólico, es muy importante. Hay que ver si después se cumple, pero está Brasil, Indonesia y la República del Congo, que son los 3 países que contienen el 85% de los bosques, además de los otros países firmantes, por supuesto. Se van a destinar 19.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 aproximadamente los van a poner estados, gobiernos, y 7.000 lo va a poner el sector privado para revertir la forestación en estos países hacia el año 2030. Ese es uno de los acuerdos muy importantes. El otro es el que tiene que ver con el freno a la emisión del gas metano, uno de los gases que representa aproximadamente el 25% del calentamiento global y es el responsable de la mitad del calentamiento hasta la actualidad. También 103 países han firmado para reducir el 30% de las emisiones de este gas metano para 2030. De modo que esos son 2 acuerdos ya tangibles de esta cumbre, de esta COP26. Claro. Y ahora, Juan Cruz, una de las cuestiones que estaba suscitando críticas era este plan de deforestación hacia 2030, porque hablaban de que dejaba una década más para liquidar los bosques, las selvas del mundo. ¿Coincidís que esto es así? Bueno, la idea es que no sea así, digamos. La idea es que no sea una década más para liquidar los bosques que quedan, sino una década para frenar y revertir la situación, digamos. Obviamente, una cosa es lo que los países dicen formalmente en estos eventos, y otra cosa es que después lo puedan cumplir o lo quieran cumplir, ¿no? Porque la verdad que no hay una institución internacional de control para garantizar que estos acuerdos se cumplan. Entonces, es difícil saber qué es lo que va a pasar. Obviamente, la idea es que no sea una década para aprovechar y saquear lo que aún queda, sino una década para comenzar a revertir, es decir, frenar la deforestación y comenzar a reforestar, digamos. Es particularmente preocupante si es la situación en el caso de Brasil, con el Amazonas, digamos, porque la conducta no viene siendo esta, salvo en esta cumbre,
La verdad es que para atrás el gobierno de Brasil con Bolsonaro se ha negado a participar de estos eventos y se ha negado a tomar medidas que sean tendientes a esta dirección. De hecho, se ha talado como nunca en la historia el Amazonas en estos últimos años, se ha incendiado millones de hectáreas en el Amazonas, ha avanzado muchísimo el modelo ganadero y agrario exportador de Brasil por sobre los bosques y la selva amazónica. Entonces, no sabemos si esto se va a cumplir. La idea es que sí, se haga, y estas cumbres más o menos siempre son un avance, digamos, ya que el compromiso esté firmado en un pacto, es bueno. Ahora falta la segunda parte, cómo se cumple. Ahora, también que Brasil se haya comprometido ahí significa un compromiso internacional, y el resto de los países puede decirle a Brasil, mire, usted no está cumpliendo con lo que se comprometió. Antes no se lo podían decir, por lo menos ahora alguien puede llamarle la atención y decir, usted no está cumpliendo con el compromiso de la COP26. Claro. Bien. Pero la realidad de lo que va a pasar todavía no se sabe, Bien. seguro. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas Hasta gracias. luego. Con nosotros Juan Cruz Campaña, presidente de la Fundación Cumplir, dándonos una perspectiva integral en relación a lo que ha dejado Glasgow, a los compromisos, a los potenciales acuerdos y a todo lo que viene por delante de acá al 2030, 2040, 2050. Exactamente, y seguramente la semana que viene vamos a volver a analizar otros aspectos también de lo que nos deja, porque bien marcaba Juan Cruz que empezó el 31 y termina el 12 de noviembre, y hay aspectos también para analizar, principalmente por ahí en la postura argentina, este anuncio que hizo el gobierno de Argentina en cuanto a esta inversión millonaria por parte de una empresa australiana aquí en Argentina para el hidrógeno verde. También lo del pedido de cambio de deuda y canje de deuda por acción climática, así que lo vamos a seguir analizando. Son todas cosas que vamos a ir trabajando. Glasgow, como lo planteaba Juan Cruz, es un evento único, es, podríamos decir, el momento bisagra en el año en materia de medio ambiente, así que seguramente en el corto plazo lo vamos a estar molestando de nuevo. Exactamente, pero bueno, nosotros ahora cambiamos de segmento y nos vamos a la parte cultural, podríamos llegar a decir, y lo vamos a relacionar directamente con este tema que estábamos hablando con Juan Cruz Campagna, con el medio ambiente, con qué puede pasar si no se toman las acciones necesarias para cuidar el medio ambiente. ¿Se viene una catástrofe? ¿No se viene? ¿Qué es lo que ha predecido la ONU? ¿No? Bueno, este mismo tema lo tratamos se lo vemos en una película que se llama Distancia de Rescate, una película que ha sido recientemente estreno desde el 13 de octubre, está en Netflix, una película de Claudia Llosa, una directora peruana que está basada en la novela homónima de Samantha Schweblin. Así que vemos el tráiler y ya charlamos un poquito más. Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca. Sí, está sucediendo, Amanda. ¿Esa es vuestra casa? Buenos días. Carola, bienvenida. No siempre tocan lindos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no? Nací acá. Me gustó desde que la vi. Si te cuento no vas a querer verme más. Cuando mi madre te habla de mí por primera vez. Cuando David nació era un sueño. ¿Es tu hijo? Era mío. Ese ya no era mi David. ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Medir el peligro. Nada, esto es normal. Es un sueño. Una pesadilla. Me pregunto si soy parte de esta locura. O yo.
pero no lo entendés. Una excelente propuesta para poder verla este fin de semana. Como te decía, te recuerdo Distancia de Rescate, el título de la película basada en esta novela de Samantha Schweblin, que de hecho Samantha Schweblin participó en la escritura del guión junto a Claudia Llosa, entonces lo que tiene bueno también es que continúa la misma línea del libro. Y es una excelente propuesta en el sentido de que uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente es como el protagonista omnisciente, está a lo largo de toda la película a través de simbolismos, a través de diferentes señales que nos va dando principalmente la directora Claudia Llosa para tener en cuenta a la hora de plantear, decir, qué es lo que pasa con el medio ambiente. Y es la historia de dos mujeres que básicamente reflejan el miedo que tienen todas las mujeres prácticamente, que son madres, de tratar de cuidar a sus hijos de cualquier amenaza inminente. Y Distancia de Rescate hace alusión justamente a esa distancia que tienen las madres con los hijos y que calculan esa distancia variable para tratar de rescatarlas. Qué interesante la perspectiva, la lógica en la cual la desarrollan, sobre todo entendiendo esta deconstrucción del contenido que se da a la hora de analizarlo. Justamente como vos planteás, está presente en todo momento, en toda forma, y además nos permite justamente quedarnos pensando, trabajándolo, porque Exacto. es acá donde yo encuentro el desafío principal que nos están planteando las generaciones que vienen, las que están entrando. Exacto. Y es desde ahí desde donde podemos llegar a profundizarlo. Exactamente, es desde ahí donde lo podemos profundizar. Es una película que te mantiene muy atrapado a lo largo de esta hora y media más o menos que dura, en donde uno se empieza a replantear, tenés que prestarle mucha atención a la película. De hecho, bueno, te atrapa tanto que no es algo que tengas que hacer un esfuerzo, pero es muy interesante porque recién al final, digamos, como que se va develando este misterio y esta amenaza inminente. Y un datito, una perlita para que tengas en cuenta a la hora de verla, digamos, es importante lo que señala Claudia Llosa en una entrevista, que ella plantea esta necesidad, digamos, de plantear una denuncia hacia lo que el hombre está haciendo con la naturaleza y hacia cómo vamos hacia un camino de una catástrofe inminente del medio ambiente si continuamos en la misma línea en la que venimos. Interesantísimo, no te lo pierdas y aprovechalo este finde, pero antes de irnos, contanos cuál es el outfit que tenemos para hoy. Me encanta, siempre me encantan los outfits que me da el atelier Ellen Hansen, pero particularmente hoy estoy enamorada de todo lo que estoy usando. Tenemos botas de cuero ecológico, miren lo que es, son divinas estas botas, me encantan, tienen un estilo, una particular, me encantan. Ya me las quiero dejar yo. Vestido de lino 100% natural, ¿sí? Puro lino. También muy lindo, muy sentador. Ahí estamos viendo en cámara, se está viendo también el anillo. El vestido, como decía, de lino 100%, los botones de nácar, cuello Mao. Y es de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Vayan, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja a moda responsable, sustentable y ni que decir, por supuesto, en lo que es exclusivo, prendas divinas, súper favorecedoras también y la atención excelente. Les recuerdo la dirección San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta horita donde, bueno, trabajamos distintas temáticas, distintos ejes. Te agradecemos a vos que estás en Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín y nos encontramos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Chau, chau.